les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de la Guía Juvenil. Una semana más que Dios nos permite estar abordando un tema para la edificación de tu vida y de los jóvenes que asisten a tu célula. Así que desde ya sé bienvenido y prepara tu libretita, tu lápiz, tu cuaderno para anotar todo aquello que va a ser relevante e importante para que tú puedas desarrollar en la reunión de la célula juvenil. Así que sin más preámbulo, vayamos al tema que nos corresponde esta semana. Y el tema que nos corresponde para esta semana se titula La República de los Árboles. Es decir, que hoy nos vamos a trasladar a la época de los jueces de Israel, ese tiempo, ese momento donde Israel no tuvo quien lo gobernase sino a través de jueces. Y esos hombres famosos de la Biblia que nosotros hemos oído en muchas ocasiones, como por ejemplo Sansón, Jefté, Débora, Gedeón, entre otros, que estuvieron ahí gobernando Israel. Pero especialmente este último que mencioné, el cual es Gedeón, se le ofreció poder reinar sobre Israel, porque las hazañas que Dios le permitió llevar a cabo fueron tan grandes que los israelitas lo quisieron coronar como rey. Pero Gedeón entendía su propósito en la vida y declinó afirmando que el único que debería señorear a Israel era Dios. El único que debía de ser rey era Dios. Por eso Gedeón declinó a esta propuesta. Y es aquí donde se va a desarrollar todo el contexto de esta historia de cómo Gedeón tuvo 70 hijos y cuando murió, dice la Escritura, surgió entre ellos un hijo que era ambicioso y que logró apoderarse de Israel matando a todos sus demás hermanos. Aquí es donde se va a desarrollar y se va a surgir el nombre de Abimelec, un hombre ambicioso, deseoso de poder lograr objetivos egoístas que no iban acorde a la voluntad de Dios. Y es acá donde nosotros vamos a extraer esas enseñanzas que son muy importantes para que nosotros practiquemos en la vida y no las tengamos de lado, sino que todo lo contrario, aprendamos de la historia de Abimelec, hijo de Gedeón, y que aprendamos a no cometer estos errores. Vamos a entrar al primer punto del estudio de esta guía, el cual es el conocimiento y conciencia del propósito divino. En este punto vamos a desarrollar lo importante que es entender el propósito de Dios para nuestra vida. Y en el contexto de la historia que estamos hablando, ya dijimos que Gedeón era uno de los jueces de Israel que había muerto, pero él había dejado 70 hijos y por ende se esperaba que uno de esos 70 ocupara el liderazgo, ocupara el lugar de Gedeón para guiar al pueblo de Israel. Pero como ustedes sabrán, y habrán notado al leer la Escritura en los pasajes que ya mencionamos, se da el caso de que había un hijo de Gedeón, el cual era con una esclava que él había tenido. Gedeón había tenido un hijo con una esclava y era muy ambicioso. Así que confabuló todo un plan para matar a sus hermanos y poder apoderarse del reino de Israel, porque él tenía esa sed de poder, de ambición. Y obviamente lo llevó a cabo. Y es por eso que mató a sus 70 hermanos y al matar a sus hermanos, se apoderó de Israel. Y lo coronaron poniéndose de acuerdo con los ancianos de Siquén, que era la ciudad donde estaba establecido el reino de aquel momento. Se apoderaron de todo Israel y gobernaron. Y fue así como Siquén llegó al trono. Pero de los 70 hermanos hubo uno que no murió, porque al ver lo que estaba sucediendo y cómo se habían confabulado para matar a sus hermanos y el pueblo mismo había ayudado, porque aquel Abimelec era hijo con una esclava que obviamente era descendiente y tenía sangre del mismo pueblo de Siquén, es por eso que aceptaron a Abimelec. Pero Jotán, que era el hermano menor de todos de los hijos de Gedeón, vio lo que estaba sucediendo y se escondió, tuvo temor y pudo salvar su vida de la muerte. Y fue ahí donde surge este primer
punto que nosotros vemos en los versículos del 8 al 15 del capítulo 9 del libro de los Jueces, donde se establece una fábula que es muy interesante y que dice que había Jotán salido al encuentro de su hermano Abimelech y le gritó desde lejos diciéndole esta historia que se nos presenta en la Biblia. Y él lo que decía era que había una multitud de árboles que habían elegido a un árbol en específico para que gobernara sobre ellos, y este era el olivo. Sin embargo, cuando él le dijeron, olivo, reina sobre nosotros, este les contestó, no, le dijo, no puedo yo dejar de hacer lo que me corresponde por gobernar e irme a mecer con ustedes, es decir, hablando sobre los árboles. Es decir, que el olivo declinó precisamente de la propuesta que le habían hecho todos los árboles, y era gobernar sobre ellos. Pero luego surgió la higuera, y le dijeron que también gobernara sobre los árboles. Ellos le propusieron, gobierna tú, porque tú tienes buen fruto. Y le dijo, no, ¿cómo voy yo a gobernar sobre ustedes y dejar mis funciones primordiales de dar un fruto dulce, rico, el cual degustan los seres humanos, los dioses? No es posible, dijo. Así que no, y declinó. Entonces, al declinar el olivo, que es el que da aceite, que es el que, la higuera, que es el que da un fruto de comestible para el ser humano, entonces pensaron en la vid. Y le dijeron a la vid, gobierna entonces tú sobre nosotros. Y la vid contestó lo mismo que los dos anteriores. No puedo dejar de hacer mi vino que deleita y alegra al ser humano y a los dioses por ir a mecerme con ustedes. No, o sea, ellos tenían claro el conocimiento por el cual estaban en esta tierra. Y ese es el propósito que nosotros debemos de entender. Pero ahí precisamente es donde surgió aquel otro que los árboles dijeron, ya no hay nada, y vieron una zarza al cual le dieron y le propusieron el que pudiese tener ese reino, ese gobernar sobre los árboles. Pero si nosotros aprendemos de este primer punto de la guía, que el conocimiento que nosotros debemos de tener y la conciencia del propósito divino para nuestra vida en esta tierra, nosotros vamos a encontrar precisamente la gracia, la alegría, la bienaventuranza de la vida misma para con nosotros, porque entenderemos para qué hemos sido creados y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y ese es el ejemplo, o más bien la enseñanza que nos deja este primer punto, que nosotros veamos y entendamos cuál es nuestro propósito, cuál es tu objetivo, joven, que me escuchas, que estás viendo, líder, lideresa, que tú tienes en la vida. ¿Cuál es tu verdadero propósito? A veces anhelamos ser grandes. Si alguien le pregunta y le dice, ¿qué quieres ser tú en la vida? Yo quiero ser un presidente, pueden decirle. Yo quiero ser un cantante con mucha fama. Yo quiero ser alguien que destaque sobre la sociedad. Ah, muy bien. Pero ¿será ese el propósito para el cual Dios te ha elegido, el cual Dios te ha llamado a esta tierra? Todo ser humano tenemos un propósito. Y no debe de ser la fama, la riqueza, el poder. Debe de ser exactamente aquel que Dios ha destinado para nuestra vida. Por eso debemos de tener el conocimiento muy claro de qué es lo que nosotros debemos de hacer en esta vida. Así que aprende del ejemplo que nos está dando estos versículos del libro de los Jueces, en el capítulo 9, y aplícatelo a tu propia vida y reflexiona cuál es mi verdadero propósito en la vida. Vamos al punto número 2 de la guía de jóvenes, con el tema La República de los Árboles. Y en este segundo punto nosotros vamos a hablar del servicio por encima de la grandeza. Si tú te habrás dado cuenta, los frutos que provenían de cada uno de los árboles que se mencionan en el pasaje del libro de los Jueces, el cual estamos basando este tema, se nos habla de que están los árboles que daban su fruto, y uno de ellos eran las aceitunas. Es decir, que aquel árbol del olivo salían las aceitunas, del cual se producía aceite, y que el aceite era
y sigue siendo muy vital para la sociedad en sí. Luego estaba la higuera, que producía higos, y de eso se producían manjares, alimento para el ser humano. Y de la uva o la vid salía el vino, que se produce obviamente de las uvas, ¿verdad? Y que es algo fundamental y elemental para las sociedades de aquel entonces, sobre todo porque eran sociedades agrícolas. Las sociedades hebreas de aquel entonces eran agrícolas y dependían de todo eso. Por eso es que esta mención de estos árboles es muy relevante, porque el aceite que daba el árbol de olivo servía para ungir a sacerdotes, a reyes, y jugaba un papel muy importante. En cambio el higo, este provenía y servía de alimento, hasta tenía funciones medicinales para el uso y el bienestar de las personas. Y pues, como todos sabemos, el vino era una bebida muy importante en aquella época, que servía para bodas, fiestas, para incluso tenía también elementos medicinales, es decir, que eran funciones muy, pero muy especiales. Ahora, en la fábula, el olivo y la higuera y la vid manifestaban la importancia del servicio que ellos tenían o hacían, es decir, que lo que ellos producían, lo que ellos hacían, era de vital importancia y no lo podían cambiar por nada, mucho menos por ir a obtener el reinado sobre los árboles. Que alguien podrá decir, pero podían hacer muchas más cosas, podían hacer muchos otros elementos que serían de beneficio y de bendición para otros, pero acá es donde juega la importancia de esta enseñanza. Y es que no es cuánto poder nosotros podamos tener para hacer el bien, sino que es la clave de nuestra vida saber para qué hemos sido creados, el propósito para el que hemos sido creados, porque en realidad ese don de Dios en nuestra vida es lo que hará que sea una bendición para las personas que nos rodean. Por eso es importante poner el servicio por encima de la grandeza, porque cualquiera puede llegar a ser grande o decirse grande, y sabemos hoy en día, en pleno siglo XXI, lo tenemos a la vista a través de las redes sociales, ¿verdad? Las diferentes plataformas que tenemos en el internet, en el mundo de la farándula, de la política, de lo social. Muchos se hacen llamar grandes por fama, por riqueza. De hecho, esos son a veces nuestros modelos a seguir. Aquellos que tienen fama, fortuna, aquellos que saben hablar bien, que tienen un porte o un talante agradable a los ojos de los demás, pero en realidad ese es en serio lo importante. ¿Qué beneficio tiene todo esto para la sociedad, para el ser humano? ¿Qué importante o qué papel tan importante juega esto si no es el propósito de Dios en nuestra vida? Por eso es que nosotros vemos en esta fábula que la vida tiene sentido solo cuando servimos a Dios y al prójimo con esmero y dedicación. Y esa es la verdadera enseñanza. Por eso es que es importante servir a los demás. Quizás tú puedas decir, yo no he logrado nada en la vida, no he hecho nada en esta vida, pero si el talento que Dios te ha dado, si precisamente ese servicio que tú estás haciendo desde la célula, desde tu comunidad, inclusive desde tu hogar, en tu casa, ayudando en los quehaceres, en esas pequeñas cosas que puede alguien decir, no son importantes, agarrar una escoba, barrer, ayudarle a tu mamá, ayudarle a tu papá a ordenar quizás una habitación, la casa en sí, y alguien dice, nadie me va a dar las gracias, nadie me va a aplaudir, nadie va a hacer nada, pero tú estás haciendo algo importante y beneficiando a otros, y son los de tu casa. Ya no digamos si es la comunidad, ya no digamos si es la célula, la iglesia. Es decir, que eso que podemos menospreciar es el sentido de nuestra vida. Y eso es lo que debemos de aprovechar hoy en día precisamente a través de esta enseñanza. No es la grandeza, no es la riqueza, es el propósito de Dios para tu vida, el cual va a ser de mucha utilidad al ser humano, al prójimo. Por eso es que en la Biblia, en Mateo 22, 37 al libro 40,
Hay una enseñanza de Jesús muy importante y tú la recordarás, y es el gran mandamiento que el Señor nos dio. Porque todos se preocupan de la ley y los fariseos, los maestros, los religiosos, siempre andan preocupados por cumplir la ley, por cumplir la escritura, la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, lo más importante es lo que dice la Biblia, pero nunca hacen lo que dice la Biblia. Por eso Jesús tuvo que decirles esta gran verdad. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas con toda tu mente, tu alma, tu corazón. Pero también le dijo a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo importante. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ponte al servicio de los demás y será una gran bendición. Muy bien. En el punto número 3 vemos el elemento ni fruto ni sombra. Y está basado en los versículos 14 y 15 que dicen de la siguiente manera. Por último, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. En este contraste con las personas útiles y de valor, Abimelec es presentado como una zarza. Una zarza que nosotros sabemos que es un arbusto, no es un árbol, no da un fruto en sí, no tiene un beneficio mayor, no produce algo que de verdad sea útil para otra persona o para alguien. Ahora, tampoco la zarza da sombra, y es paradójico porque en el texto que leíamos, Abimelec dice, vengan y refúgiense en mi sombra. Precisamente en esta fábula que es la que se está contando. Y es su hermano menor quien la está contando y le está diciendo que vengan a la zarza y lo hagan rey. Y es así como se da. El sentido de la fábula y de Jotán era criticar precisamente el mordaz y hermano que él tenía, es decir, la actitud que su hermano tenía y de cómo había logrado llegar a ser rey de Israel, a liderar a Israel. Cómo había obtenido el poder sin razón, sin entendimiento, sino más bien que él había usado la fuerza por sí mismo para lograr sus propósitos, como dije, egoístas, y el proceder de Abimelec es ilustrado por esta figura de la zarza, de un arbusto, de algo que no tiene ningún beneficio y que a la larga no van a obtener nada bueno. Y es precisamente lo que queremos ilustrar en esta oportunidad de aquellos que toman u ocupan el lugar que no les corresponde en esta vida. Porque tú puedes ir y buscar, como dije, lo esencial para tu vida, lo mejor, y ocupar ese puesto de fama, de fortuna, que te va a dar quizás grandeza, reconocimiento, quizás poder, pero no vas a lograr obtener ningún beneficio para nadie. De hecho, el versículo que leíamos, el versículo 15 dice, refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Es decir, que al final la zarza será una maldición para todos aquellos que le rodean. Y ese fue el caso de Abimelec. Abimelec no tuvo otra cosa más que ser el líder de Israel, pero al final fue un total fracaso para su pueblo. No logró llevarlos a la presencia de Dios, no logró que mejoraran su conducta delante de Dios. Cada quien hacía lo que mejor le parecían, establecieron nuevos dioses, se olvidaron del pacto de Dios, olvidaron la esencia por el cual Dios los había instituido y los había puesto en esa tierra prometida de la cual iban a ser bendecidos. Cuando nosotros nos perdemos y nos desorientamos del camino que Dios ha trazado para nuestra vida, nunca vamos a obtener buenos resultados. Y este fue el caso de Abimelec. Y Jotán, su hermano menor, óigase bien, el menor le dio una gran lección a través de esta fábula que se nos presenta en la Escritura y que al final el mismo el mismo Abimelec termina muerto, derrotado por una mujer
que lo asesinó con una piedra. Terrible el final de Abimelec. Ojalá que nosotros entendamos y podamos aprender de estos ejemplos que nos da la Biblia para no caer en esos terribles errores. Como último en este estudio llegamos a la aplicación. Y en la aplicación nosotros debemos resaltar y recalcar que la tendencia humana desde siempre ha sido velar por sus propios intereses. Es ahí cuando alguien solo busca sus propias intenciones y su propio beneficio. Y beneficio el cual lo va a llevar a una intención de poder, de egoísmo, de ambición, que fue el caso de Abimelec. Fue alguien muy ambicioso que a costa de lo que sea, él quería el poder, él quería tener todo el control, la fama, la fortuna, como tú quieras llamarle. ¿Y qué hizo Abimelec? Pues lo más horrible, matar a sus 70 hermanos para poder así llegar a obtener el beneficio del poder, del reinado sobre un pueblo. Y eso, precisamente, jóvenes, es lo que nosotros debemos esta oportunidad de entender, que no ignoremos lo que Dios ha puesto a nuestra simple vista, y es los errores de otros para que aprendamos y no los cometamos. Y que nosotros entendamos que a través de esta historia donde Abimelec hace obras desastrosas para obtener lo que él quiere, siempre va a terminar mal. Sino que el propósito de Dios es que tú sigas el camino que Él ha trazado para tu vida, para bendecir a otros, para ayudar a otros, para bendecir al prójimo, para honrar a Dios, que es nuestro Creador. Procura a través de este estudio decirle a los jóvenes, aprendamos de esos árboles que dice este pasaje de la Escritura, que le dijeron que no a ser los máximos, a ser el rey de los árboles, porque ellos habían entendido el propósito de su vida. Encuentra tu propósito, búscalo, pregúntale a Dios, indaga sobre Él. Si no lo conoces, ve con todas tus fuerzas, con toda tu pasión, a tratar de encontrar ese propósito y ponerlo en práctica, ponerlo por obra para que sea de bendición para tu vida y para la vida de los demás. Que Dios te bendiga y te use en gran manera. Hasta pronto.